Siguiendo con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice, un auto avanza a 60 metros sobre segundos y desacelera uniformemente. Recordemos que en este tipo de movimientos la aceleración es la constante, ¿no? Después de 5 segundos ha disminuido su velocidad hasta 40 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo llegará a 10 metros sobre segundo? Como siempre, entonces lo que aconsejo es que ilustremos el enunciado, ¿cierto? Que por medio de un dibujo nosotros podamos representar este enunciado. ¿Qué nos dice entonces? Primero nos dice que un auto tiene una cierta velocidad de 60 metros sobre segundo, ¿listo? Y desacelera, es decir, que va a disminuir su velocidad. Después de 5 segundos ha disminuido su velocidad hasta 40 metros sobre segundo. Es decir, nosotros cogimos el auto inicialmente en este punto que yo lo llamé punto A, venía con una cierta velocidad y pasados 5 segundos en este punto que yo lo llamé B ya tenía otra velocidad. Como desaceleraba, entonces obviamente disminuyó, ¿vale? Entonces punto A iniciaba el sistema con una cierta velocidad, pasaron 5 segundos y en el punto B la velocidad ya era menor. Ahora nos pregunta, ¿en cuánto tiempo llegará a 10 metros en el segundo? Es decir, que hay un punto C en donde su velocidad disminuyó aún más. Y lo que no sabemos es cuánto se demoró de este punto B a este punto C en llegar a esta cierta velocidad. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente hallar este tiempo. Lo primero es que este ejercicio puede generar algunas confusiones porque se supone que en este tipo de movimientos tenemos dos tipos de velocidades, velocidad inicial y velocidad final. Y aquí hay tres velocidades diferentes. Entonces se puede presentar la confusión de no saber cuál es la velocidad inicial, cuál es la final, etc. Eso por un lado. Ahora, ¿por qué yo no podría directamente hallar el tiempo con los datos que tengo acá? Vamos a ver. Primero que todo, olvidémonos de la parte de aquí hacia la izquierda. ¿Listo? Solo me voy a quedar con esta parte de B y C. ¿Qué pasa? Yo podría decir que esta es mi velocidad inicial, que esta es mi velocidad final, y para poder hallar el tiempo yo necesito otra variable, ya sea la aceleración o ya sea la distancia. En este caso miramos que la distancia no se menciona por ningún lado, no hace referencia a ningún lado, así que la distancia es como un poco difícil de hallar. Y lo que sí sabemos es que desacelera, entonces por lo menos sabemos que la aceleración aquí se está presente, o la desaceleración en este caso está presente, pero tampoco sabemos su valor. Así que directamente yo no puedo coger estos dos puntos y utilizar alguna fórmula para hallar el tiempo, pues porque me faltan datos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a coger el tramo de A hacia B, ¿cierto? Y por un momento me voy a olvidar de esto de acá, ¿sí? De todo esto de la derecha, de este punto hacia la derecha me voy a olvidar de eso y solo me voy a quedar con estos dos. Aquí sí tengo suficientes datos para que tendría en este caso velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Como ya dije, la distancia no se menciona, no se referencia por ningún lado, pero sí sabemos que desacelera y esa aceleración o desaceleración nos puede ayudar para poder resolver lo demás. Entonces, como dije, nos vamos a enviar por este momento y vamos a utilizar estos datos que tenemos aquí para hallar la aceleración. De las fórmulas entonces que nosotros conocemos que van a aparecer ahí en pantalla, las que nos podría servir, o la que nos podría servir más bien para hallar la aceleración es la número 1. Es la única que con velocidad inicial, final y el tiempo, sin tener en cuenta la distancia, hallo la aceleración. Entonces comprimos la fórmula rápidamente. Ya definida la fórmula, entonces podemos reemplazar los datos, pero acordémonos que para estas fórmulas que tenían más o el menos, necesitábamos definir alguno de los dos signos. Recordemos, más cuando acelera, menos cuando desacelera. En este caso nosotros sabemos que está desacelerando, pasó de una velocidad mayor a una menor, y el enunciado también nos dice desacelera. Por lo tanto, entonces, aquí el signo que vamos a utilizar es el menos. Entonces, reemplacemos los datos sabiendo que la aceleración es negativa. Recordemos entonces, velocidad final son estos 40, ¿cierto? Del punto B.
igual velocidad inicial 60 menos la aceleración, que es lo que vamos a hallar, por el tiempo, que es 5 segundos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sencillamente lo primero es estos 60 que están sumando, los vamos a pasar al otro lado a restar. Nos quedaría entonces en esta parte 40 metros sobre segundo menos 60 metros sobre segundo. Todo es igual a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Menos la aceleración por el tiempo de 5 segundos. Como estos no son términos semejantes, entonces obviamente los puedo operar, en este caso restar. 40 metros sobre segundo menos 60, eso nos da menos 20 metros sobre segundo, igual a lo que teníamos anteriormente. Y ahora, estos 5 segundos que están multiplicando, los voy a pasar a dividir. Pasando la dividir, entonces nos queda esta expresión y aquí ya podríamos operar. Primero que todos los números, ¿no? Entonces, menos 20 dividido 5, eso nos da menos 4. Y ojo aquí al operar las magnitudes, ¿no? No es que los segundos de arriba se cancelan con los de abajo, no. Tenemos que hacer aquí esta ley de la oreja, recordemos. Entonces quedaría metros sobre segundos sobre segundos, lo que tenemos aquí. Ponemos un imaginario, pues como para completar la otra fracción. Hacemos ley de la oreja, metros por 1 metros, segundos por segundos, segundos al cuadrado. Entonces la respuesta sería menos 4 metros sobre segundos al cuadrado igual a menos aceleración. Aquí debemos hacer algo más, y es que nosotros no podemos dejar la respuesta expresada como la aceleración como negativo, porque necesitamos, más allá de que estás acelerando, necesitamos que esta aceleración se exprese siempre como positivo, con un valor positivo. Entonces, no es más, para yo quitar este positivo, que lo multiplico por menos 1, ¿cierto? Y así como multiplico por menos 1 a esta menos aceleración, también debo hacerlo al otro lado del igual. Ambos lados de la expresión los voy a multiplicar por menos 1. ¿Ese menos 1 qué va a hacer? Pues sencillamente le quita este menos y aquí también le va a quitar este menos. Entonces hagamos rápidamente esa operación. Como dijimos, entonces multiplicamos por menos 1 a ambos lados y lo único que hace ese menos 1 es quitar esos negativos. Con lo cual entonces la respuesta sería que la aceleración es igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Aquí puede presentarse algunas confusiones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una desaceleración es negativa. Y aquí nos dio como positiva. Y entonces, ¿cómo así? ¿Al fin el carro está desacelerando o está acelerando? Esta aceleración, más allá de que se exprese como positiva, porque es un valor positivo obviamente, sabemos que esto es un valor de desaceleración y es constante. Es decir, el carro está desacelerando 4 metros sobre segundos cuadrados. Ahora, ¿este valor de qué nos va a servir? Recordemos que en estos movimientos la que es constante es la aceleración. ¿Qué significa constante? Que no cambia. Así que para el tramo AB, si esta es la aceleración y sabemos que es constante, entonces para el tramo BC esta aceleración sigue siendo igual, ¿vale? Con lo cual ahora sí nos podemos olvidar de este tramo de la izquierda, ¿cierto? Y nos vamos a concentrar en el tramo BC. ¿Qué tendríamos en el tramo BC? Miremos que esta velocidad que antes era mi velocidad final, ahora pasa a ser mi inicial. ¿Listo? Como nos olvidamos ya de todo esto, esta pasa a ser mi velocidad inicial. Esta, mi velocidad final, y esta aceleración, o en este caso desaceleración, pues sigue siendo lo mismo. Ahora, podemos utilizar esta misma fórmula. ¿Por qué? Porque nos preguntan el tiempo. Entonces tenemos velocidad final, velocidad inicial, la aceleración o desaceleración. Así que podemos despejar el tiempo y ya tendríamos dicho valor. Entonces, vamos a concentrarnos en el tramo BC. Reemplazando entonces los datos, velocidad final, que en este caso ahora es 10 metros sobre segundos, igual a la inicial, que ahora son estos 40 metros sobre segundo, más o menos utilizamos el menos porque sabemos que está desacelerando. La aceleración, que ya la teníamos anteriormente, 4 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es el valor que me piden despejar. Muy sencillo, ¿no? Entonces, como siempre,
Aquí lo que vamos a hacer primeramente es este valor que está sumando lo paso a restar. Casi que son los mismos pasos que en el anterior tramo. Pasamos entonces esta velocidad a restar. Nos quedan 10 menos 40. Y 10 menos 40 pues es menos 30 metros sobre segundo. Recordemos, este lo puedo operar, lo puedo restar porque son términos semejantes. Nos queda entonces menos 30 metros sobre segundos igual a menos 4 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo. Aquí el siguiente paso pues sería estos menos 4 metros sobre segundos que están multiplicando, los paso a dividir. Una vez pasado a dividir, entonces operamos. Primero que todos los números, 30 dividido 4, eso nos da 7,5. Así como se operan los números, también los signos. Aquí tenemos menos dividido menos, es lo mismo que la multiplicación. Menos por menos más, así que este número es positivo. Y aquí lo que va a pasar es, metros con metros se van a cancelar y los segundos se cancelan con uno de los dos segundos que hay acá abajo. Entonces la respuesta nos va a quedar en segundos. Por ende entonces el tiempo que se demoró en bajar de 40 a 10 metros sobre segundos es 7,5 segundos. Esa entonces sería la respuesta final. Como vemos, en este tipo de ejercicios nosotros tenemos que analizarlos por tramos, por pedazos, ¿sí? A veces no podemos coger todo el ejercicio y analizarlo con todos los datos que nos presentan, sino que tenemos que ir paso a paso. Como en este caso, primero tuvimos que analizar el tramo AB para poder hallar un dato que nos permitiera analizar el tramo BC. Y listo. De esta forma entonces nosotros terminamos con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.